Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes otro estudio de la palabra de Dios. En esta hora voy a compartir con ustedes Juan capítulo 9, de los versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Y él decía: Yo soy. Y dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Bueno, hasta allí la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes entonces el tema que es: los incrédulos investigan un milagro. Basado en este pasaje, bueno, quiero decirles que hay un escrito que habla de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro apócrifo, se llama El Evangelio según Santo Tomás. El Evangelio según Santo Tomás. Y vean lo que ahí se encuentra acerca de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí en este Evangelio apócrifo que cuando el Señor Jesucristo era niño, aproximadamente de 5 años, Él estaba jugando con sus amigos, muchos amigos de su edad, otros niños que estaban jugando cerca de un arroyo. Entonces Jesucristo tuvo una idea. Vio que ahí cerca estaba pasando un arroyo y le dijo al arroyo: Ven hacia mí. Y el agua se empezó a venir para con él, y él empezó a hacer con el lodo pajaritos de juguete. Hizo aproximadamente 12 pajaritos, y un judío lo vio y fue a acusarlo con José. Le dijo a José: mira, tu hijo está haciendo algo que no es debido porque es sábado. Entonces José fue con Jesús y lo regañó y le dijo: ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué no sabes que no es lícito, según la ley de Moisés, que hagamos nada en el día sábado? Entonces Jesús, siendo regañado, dio un aplauso y los pajaritos de lodo, de arcilla, cobraron vida, vivieron y estaban ahí revoloteando cerca de él, y les dijo: vuelen, váyanse y no se olviden de mí. Y los pájaros se fueron y cantaban. Bueno, está muy bonito, está muy interesante este milagro de Jesucristo, pero no es cierto. Es un libro apócrifo, el Evangelio según Santo Tomás. No existe en la Biblia. Bueno, la Biblia nos dice que el primer milagro de Jesús fue cuando él tenía 30 años. Fue cuando él convirtió el agua en vino. Y a partir de entonces, de este milagro, Jesús hizo muchísimos milagros. Hubo una explosión de milagros. Casi diariamente hacía milagros.
Venían paralíticos, enfermos, sordos, leprosos, de todas las enfermedades venían y de todos los lugares, precisamente por eso lo seguían, y a todos los sanaba. Hasta dio vida a muchos muertos, dice la Escritura. Bueno, en el Antiguo Testamento también hubo milagros, pero de sanidades no hubo tantos, y en especial en el Antiguo Testamento no hay ningún milagro acerca de un ciego que recuperara la vista. Bueno, con este milagro los escogidos de Dios creyeron en la deidad de Jesucristo y sus enemigos lo odiaron más. Hoy vamos a ver, basado en este texto, 4 cosas lo más rápidamente posible. Vamos a ver: 1, la oscuridad; 2, la luz; 3, la vista; y 4, de regreso a la oscuridad. 1, la oscuridad. Dice el versículo 1, Juan 9:1. Dice: al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. Bueno, ¿cómo supo Jesucristo que era ciego de nacimiento? Porque Él todo lo sabe. No tiene necesidad de que alguien le dé testimonio de lo que hay en el hombre. Él sabe lo que hay en el hombre, dice la Escritura. Bueno, este ciego de nacimiento ilustra la situación de ceguera espiritual en que todos los hombres vivimos, sin Cristo, sin Dios, sin ver a Cristo ni su obra redentora, ciegos. El profeta Isaías profetizó acerca de Jesucristo, que Él vendría a dar vida a los muertos espiritualmente, a dar vista a los ciegos espiritualmente. Miren, voy a leer Isaías 42:6. Dice así: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Es una profecía mesiánica acerca de Jesucristo. Te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Bueno, así que este hombre ciego, él no se convirtió en ciego, él nació ciego. Toda su vida estuvo ciego. Unos pocos minutos antes de que Jesucristo se encontrara con este ciego, Él estaba en el templo, adentro en el templo, y como siempre hacía, Jesucristo estaba enseñando en el templo y acababa de pronunciar algo tan sorprendente para los judíos, para los escribas y para los fariseos, como esto: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Acuérdense que yo soy, era el nombre sagrado de Dios. Y Jesucristo se lo aplicó a Él mismo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces los judíos, al oír esa blasfemia, quisieron apedrearlo y matarlo por blasfemo. Y a la salida del templo, aunque su vida estaba en riesgo, se detuvo para mostrar gracia, poder, amor y misericordia y la salvación a este hombre ciego. Dice que vio a este hombre ciego, lo vio con toda su necesidad, con toda su situación. Bueno, ya hablamos de su omnisciencia. Pero esta situación del ciego como les dije anterior, ilustra muy bien la situación de todos nosotros cuando estamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. No podemos buscar a Dios, no podemos percibir las cosas que son de Dios. Estamos incapacitados espiritualmente. Los teólogos le llaman a esta doctrina la total incapacidad humana. Y Jesucristo se comunicaba con estos incapaces, sordos, ciegos, muertos, y los sanaba. Y esto sucedía casi
cotidianamente. En los evangelios se registran más milagros de dar vista a los ciegos que de cualquier otro milagro. Él tiene que tomar la iniciativa porque ellos están ciegos. Como nosotros, en el caso de los muertos en pecados, estamos perdidos, sin saber para dónde está Dios, la luz, sin Cristo, sin esperanza. Pero Cristo sí nos ve, pero Cristo llega con su gracia y con su amor y nos da vista espiritualmente. Bueno, hasta ahí voy a llegar con el tema, el primer punto, el de la oscuridad. Punto número 2, la luz. La luz. En el versículo 2 dice, le preguntaron sus discípulos, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Bueno, esa doctrina tenían no solamente los discípulos, sino todos los habitantes de Israel. Eso les enseñaban los escribas y los fariseos o los maestros de Israel, que todas las enfermedades y las calamidades que sobrevienen a las personas es por causa del pecado, de su pecado. Así que esta era una doctrina generalizada. Se enseñaba casi a diario. Decían que los milagros, los pecadores sufrían enfermedades, les iba mal, estaban pobres, sufrían toda clase de tragedias, y los creyentes no. Por eso a Job, sus amigos lo acusaban de ser culpable, de ser pecador, ellos le decían, tú eres el culpable de todo esto que te ha sobrevenido por tus pecados. Bueno, esa era la doctrina. Durante el ministerio de Jesucristo se cayó una torre en Siloé y mató a 18 personas. ¿Y qué decía la gente acerca de esta tragedia? Pues que era un castigo divino, de acuerdo con esta doctrina. Decían, es un castigo divino, eran pecadores, por eso les cayó esta torre. Bueno, Jesucristo les corrigió. Está en Lucas capítulo 13, versículos 4 y 5. Dice Jesucristo, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís todos igualmente, les estaba señalando a los discípulos, a los escribas, a los fariseos, a todos igualmente, si no se arrepienten todos, igualmente moriréis. Wow. Ahí está, echando por debajo la doctrina esa. ¿Y de dónde sacaron esa doctrina de que los papás o los pecados, o sea, que los papás tienen un pecado y heredan la condenación a sus hijos? Lo sacaron de la Biblia. Miren, un pasaje bien conocido de todos nosotros. Éxodo 25 dice, habla del segundo mandamiento, de que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, pero yo quiero decirles algo. Esta no es una sentencia de parte de Dios personal, sino es a una nación, a una comunidad, a una nación. Por supuesto que sí, Dios castiga a las naciones idólatras, pero imagínense, no es así. Jesucristo enseñó que el juicio, que cada quien va a responder por sus pecados. Yo no voy a responder por los pecados de los demás, ni nadie va a responder por mis pecados. No, cada quien va a ser enjuiciado
por sus pecados. Bueno, imagínense si así fuera en el juicio final. Antonio, ven, tú fuiste adúltero, pecador, mentiroso. A ver, trae también a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, todos al infierno. Primera, segunda y tercera generación. No, así no es. Miren, en Ezequiel 18 dice así, en Ezequiel 18:2. ¿Qué pensáis vosotros de los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen su dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán para Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, ésta morirá. Y en el versículo 20, Ezequiel 18:20, lo aclara más. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Clarísimo, ya sin lugar a dudas. Y Jesucristo eso era lo que enseñaba. Si alguien está diciendo, no, yo sí creo que por mis pecados mis hijos están sufriendo las consecuencias de mi pecado, de mi maldad. Y es más, hasta hay una prueba bíblica, el pecado de Acán. El pecado de Acán, murieron todos sus hijos y su familia por el pecado del papá de Acán. Bueno, les quiero aclarar algo acerca de Acán. Es cierto que sí, Dios mandó matar a toda la familia, pero ¿por qué? Porque Acán agarró el tesoro y hizo un hoyo en su casa, escarbar un hoyo suficientemente grande, lleva mucho tiempo, y todos en su casa se dieron cuenta que era para sepultar el tesoro, y todos participaron de la misma codicia, de la misma maldad, y por eso no solamente eran, colaboraron, participaron y estuvieron de acuerdo en el robo. Así que por eso Dios fue justo en mandar matarlos a todos, pero no porque era el papá y los hijos tenían que cargar el castigo del pecado del papá. No, todos eran culpables, todos eran cómplices, avariciosos. Bueno, pero volvamos al texto. En Juan 9:3 dice, no es que Jesucristo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, no apliquen esa doctrina, no hagan esas conclusiones. Vean por qué nació ciego, para que la obra de Dios se manifieste en él. La obra y la gloria de Dios se manifieste en él. Conclusión. No todas las enfermedades o no todos los sufrimientos que vienen a las personas son por causa de su pecado, ni mucho menos el de su papá. Hay pecadores bien sanos y hay creyentes bien enfermos. Eso no tiene nada que ver. Bueno, en Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con estas palabras? Bueno, se refiere a que su muerte estaba próxima, a que tenía muy poco tiempo para hacer su obra. Y también nosotros, hermanos, tenemos poco tiempo. Dice la Biblia que nosotros somos como la flor del campo, que en la mañana surge, crece, a mediodía florece y en la tarde se seca. Así de rápido, efímeros somos. Hay que apurarnos. No tenemos mucho tiempo. Vamos a trabajar. Y es más, aquí Jesucristo habla de esto, de que tenía poco tiempo, y hay que aprovecharlo. Como dice también en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vaya que sí son malos.
Bueno, en el texto, en el versículo Juan 9:5 dice así: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bueno, eso dijo Jesucristo y es la verdad. Y tenía que brillar y tenía que seguir haciendo esas obras. Y también nosotros, dice él, que también somos luz porque él puso la luz, su luz en nosotros. Y tenemos que hacer también el trabajo. Bueno, hasta ahí vamos a terminar con el punto número 2, la luz. Y ahora vamos con el punto número 3, la vista. La vista en Juan 9, 6 y 7 dice: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Y regresó viendo. ¿Por qué usó este método? Escupió, hizo lodo, lo untó y ve a lavarte. ¿Por qué usó ese método? Cuando bien pudo haber dicho su palabra, recibe la vista. Así lo hizo en otras ocasiones. O si no, con un toque y ya hubiera podido hacer. Como en otras ocasiones, así lo hizo Jesucristo. Bueno, yo no tengo la respuesta por qué usó este método, que lo usó en otras ocasiones también. La respuesta más lógica es que este hombre y nosotros tenemos que aprender dos cosas importantes acerca de Jesucristo: la fe en Él, en su palabra, y obediencia. Importantísimas enseñanzas para este hombre ciego de nacimiento. ¿Por qué? Específicamente para este hombre era probar que tenía fe en Cristo y que lo iba a obedecer. Porque este milagro ocurrió, según el versículo 14, en sábado. Ella debe haber pensado: ¿por qué me manda que vaya hasta el estanque de Siloé? No puedo caminar tanto, es sábado. No me puedo lavar los ojos, es sábado. ¿Qué haré? Bueno, pero yo creo que Él es el Mesías. Y Él es el Señor del sábado. Bueno, entonces, este es el dilema. ¿A quién vamos a obedecer? Y qué bueno que este hombre ciego creyó y obedeció. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y vamos al último punto: el regreso a la oscuridad. El ciego no regresó a la oscuridad, él se quedó en su gozo, en su disfrute, en su gozo de su nueva relación con Cristo, porque ahorita les voy a decir que él sí creyó y empezó a adorar a Cristo. Bueno, pero el regreso a la oscuridad fue de los escribas y de los fariseos, que a pesar de esta evidencia y de muchas otras, no lo recibían. No lo recibían. Bueno, Juan 9:8. Entonces los vecinos los que antes le habían visto que era ciego decían: oh, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: sí, él es. Y otros: no, se parece. Y el ciego decía: no, yo soy. Así que los vecinos se extrañaron porque ya no estaba en el lugar mendigando. Bueno, pues cómo iba a estar si andaba disfrutando su nueva vida. Y no solamente disfrutando, imagínense, él nunca había visto nada. Y de repente, imagínense ver asombrado todas las cosas, los colores, la gente, él mismo, bueno, disfrutando. Y él regresó con Jesucristo, él sí regresó con Jesucristo, y en el versículo 38 le dijo a Jesucristo, porque Jesucristo le dijo: yo soy el que te sanó, porque pues, no lo conocía, estaba ciego. ¿Crees que yo soy el Cristo? Y este hombre en el versículo 38 dijo: creo, Señor, creo. Le dijo Señor, mi dueño, mi soberano, creo, Señor. Y le adoró.
le adoró. ¿Y saben en dónde estaban? En el templo, donde se adora a Dios. Y allí es importantísimo que este hombre adoró a Cristo, porque estaba en el templo, se postró. Un judío no hace eso más que ante Dios. Por eso les digo, para este hombre ciego vino la luz, la gran luz de Dios, la divina, y para los otros decidieron permanecer en la oscuridad. Y tú, amigo, ¿qué vas a decidir el día de hoy? Gracias, Dios te bendiga.